Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Damos pero muchas gracias a nuestro Señor por concedernos, hermanos, el privilegio de poder estar en esta mañana en su presencia, con, siempre con la convicción eh, de que este programa es para beneficiar, o sea, para edificar, perdón, a cada uno de los santos. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que está en sintonía, y así a todos los hermanos y hermanas que durante este programa, o tal vez durante la mañana, verán este programa y se edificarán a través de él. El día de ayer, hermanos, concluimos con el verso 27 del capítulo 25 de Hechos. Dice: porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Bueno, aquí Festo, hermanos amados, eh, tenía una disyuntiva. Pablo había quedado preso por Félix, ¿verdad? Que recordamos que Félix era un hombre corrupto. Quería que Pablo le diera dinero, ¿cierto? Para soltarlo. Y como no pudo hallar nada de Pablo y para congraciarse con los judíos, lo dejó preso. Pese a que no había ninguna acusación formal contra Pablo que ameritara que Pablo estuviera preso. Entonces Festo tenía una disyuntiva porque también ya había oído a Pablo y no hallaba tampoco nada malo en él, como le pasó a Pilato con respecto a Jesús, que quiso soltarlo en primera instancia, no hallando nada en él. Así también Festo. Y cuando viene Berenice y Agripa, el rey Agripa, Pablo presenta este caso y le concede una audiencia a Pablo ante el rey Agripa y su esposa Berenice, que dijimos que eran judíos, amén. Entonces, perdón, que era judía. Entonces, Festo quiere sacar provecho de esto para cuando Agripa, el rey, diera un veredicto, poder mandar a Pablo, ¿cierto? Con eso, con esa acusación ante César. Y esto es lo que habla aquí, pues no hay ninguna razón para enviar a este preso allá a César, pero él apeló a César. Pero ¿con qué, cómo lo mandamos? ¿Con qué acusación? Entonces Agripa dijo a Pablo: se permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, perdón, Pablo ya estaba delante del rey Agripa, había gente ahí también, y el rey dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hoy haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahora, ¿por qué Pablo le dice eso? Porque el rey Agripa, vuelvo a insistir, su esposa era judía, por tanto él conocía todas las costumbres, ¿verdad? Y todas esas cosas de leyes de parte de ellos. Mi vida, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído
mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, aquí Pablo agrega más con respecto al comentario que hace Lucas. Amén. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Aquí Pablo relata, ¿cierto?, la conversión que él tuvo con respecto a Cristo. Se confiesa al principio un fariseo, un perseguidor, un asesino, ¿cierto?, de aquellos que invocaban el nombre de Jesús, ¿cierto?, haciendo cosas horrendas contra la iglesia. Y ahí nosotros también vemos el gran amor de Dios para con todos los hombres. Y Pablo sabía mucho más de esto. Amén. Y Pablo creía que estaba en lo correcto. Y relata, ¿cierto?, aquel día cuando él iba camino a Damasco a apresar a los del nombre, ¿verdad? Y fue, hermanos, alcanzado, ¿verdad?, por Dios a través de una señal muy potente, que fue una luz del cielo que sobrepasaba la luz de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Y esto hizo caer a tierra a todos los que con él iban. Aquí ya Pablo agrega un detalle más con respecto, como dije antes, a lo que Lucas escribió. Y en los versos 16, 17 y 18, Pablo relata una conversación con Dios, ¿verdad?, que es más amplia que lo que agrega Lucas en el capítulo 9. Solamente Lucas dice que la voz le dijo: entra a Damasco y ahí se te dirá lo que es menester que hagas. Acá Pablo agrega que le dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, lo comisionó, hermanos, directamente para que el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, fuera y predicase el evangelio. Tenía que ser adoctrinado, Pablo tenía que conocer el evangelio. Pablo conocía la ley, pero no conocía la gracia. Y ahí estaba probando, gustando de la gracia. Dios podía haberlo destruido a Pablo, a Saulo, en ese mismo instante cuando cayó a tierra. Pero no, la compasión de Dios, la misericordia y la elección que Dios hace con respecto a este hombre, porque la elección la hizo Dios. Nosotros podíamos argumentar que este hombre no tenía, hermanos amados, ni una posibilidad de ser constituido un apóstol, o un creyente, y menos un apóstol. Pero sabemos que Dios vino a ¿quién? A los pecadores.
como le dijo el Señor a los fariseos, que los enfermos necesitan médico, pero los sanos no necesitan médico. Entonces Pablo relata delante de Agripa su conversión y sigue relatando acá, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo yo obtenido el auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es lo que los judíos no creían con respecto al Cristo, porque ellos tenían la idea de que el Cristo no moría, que el Cristo iba a permanecer para siempre. Entonces aquí están presentando un hombre que falleció, murió, un difunto, como dijo el gobernador, ¿se acuerdan? Predicaban a un difunto, porque aparte de que ellos ignoraban, los judíos ignoraban esta parte de la escritura que leía el eunuco, ¿se acuerdan? El capítulo 8, que el eunuco venía leyendo, que por nosotros fue, es cierto, entregado, ¿verdad? Que leía el libro de Isaías, y Felipe le explicó de que él hablaba ahí, que no era del profeta, del escritor, sino de Cristo. Así también los judíos. Ciertamente este hombre de la reina Candace, el eunuco, no interpretaba, ¿verdad?, la escritura, él estaba aprendiendo. Pero la casta judía, o los israelitas, sabían que el Mesías permanecía. En una oportunidad se lo dijeron, por ahí por el capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo tú dices que vas a morir? O sea, era un absurdo. Para lo que ellos entendían de la escritura, era un absurdo. Y esto es lo que Pablo pretende explicar, o está explicando, ¿cierto?, delante del rey Agripa. Mas él dijo, perdón, diciendo él estas cosas en su defensa, o sea, Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Sí, por todo lo que Pablo había relatado, cualquier hombre carnal de esta tierra hubiera pensado lo mismo. Sí, querer morir por un hombre que no estaba, que según ellos no había resucitado, pero según Pablo sí, y que había una esperanza, y que este era el Mesías. Según su creencia, Pablo estaba bien, pero según Festo, era una locura, era un absurdo. Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, tenemos que tener cuidado porque muchas veces los pastores o hombres dicen no lea mucho la Biblia, se puede volver loco, ve que la mucha letra mata o la mucha letra enloquece. Pero acá en no vemos que ese tipo de locura. ¿Ah? Pablo no estaba inconsciente de lo que estaba pasando, estaba hablando algo muy cuerdo. La letra de Dios no es una locura. Para los hombres sí, para los naturales, pero no para los espirituales. Amén. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Ve? Pues el rey sabe estas cosas. Mire, escuche, ahora Pablo va a dirigirse al rey Agripa. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. La crucifixión de Cristo fue mundial, hermano, fue un evento mundial. No había cámara, no había internet, no había la tecnología que hoy día nosotros vemos, pero sí fue un evento mundial. ¿Cómo, pastor? Está equivocado. En Pentecostés había hombres de todas las naciones. ¿Y qué hacían ahí? Eran judíos que venían a celebrar la Pascua. Y Cristo murió ante la Pascua. Ellos venían con anticipación.
Estos mismos llevaron la noticia a todo el mundo. Estos fueron los que propagaron. Por eso que Pablo hizo esto, no se hizo en un rincón, no fue algo. De hecho, se fue crucificado en un monte. O sea, muchos pudieron apreciar afuera de la ciudad que estaba crucificado. Y esto es lo que Pablo le está diciendo al rey, porque pienso que, que ignora nada de esto, pero porque no pienso que ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho esto en algún rincón, no fue algo escondido. Vuelvo a insistir, la muerte de Cristo no fue algo escondido. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto esta cadena. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero había un propósito en Pablo en haber hecho esta apelación. Y es, hermanos amados, y Pablo lo dice, que él fue llamado para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a judíos, a gentiles, a reyes y a todo aquel que, hermanos, se le pusiere por delante. La pasión de este hombre llamado Pablo, de este apóstol de Dios, por la predicación del Evangelio, denota, hermanos amados, el carácter formativo que Dios hace en los hombres, en los seres humanos. Un hombre blasfemo, un hombre perseguidor, un hombre asesino, un hombre, hermanos, que para nuestra mente humana no tenía perdón de Dios. Sin embargo, ahí podemos rescatar nosotros y dimensionar en parte el amor de Dios. Como el mismo Pablo dice, que excede todo conocimiento. Pienso que nosotros, hermanos amados, no hemos llegado a concluir realmente la magnitud de ese amor. Sí. Pienso que nosotros, hermanos, nos falta todavía el crecer un poco más en cuanto a entender ese amor. Y aún entre nosotros, hermanos amados, por eso que no hay una convivencia verdadera entre la iglesia, porque todavía nosotros no alcanzamos a dimensionar ese amor tan grande. Hay un himno que se llama Sublime Gracia, que el intérprete de este himno, el que hizo este himno, expresa con sus palabras esta gracia sublime de Dios. Pero creo que se queda corto, porque si volvemos un poco atrás en la historia y vemos a Cristo, hermanos amados, en sus últimas palabras en la cruz, pidiendo misericordia, pidiendo perdón por aquellos mismos, hermanos amados, y escuchen bien, que le estaban matando. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos y podemos dimensionar, como dije antes, en parte, el gran amor de Dios. La Escritura dice que ese amor fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo insistía, pudiendo ser dejado libre? ¿Por qué Pablo insistía en esta apelación? No tenía sentido ni la acusación, ni la defensa, por decirlo así.
Porque Pablo podía haber convocado en que, o que él era inocente y haber aceptado, ¿cierto?, que fuera puesto en libertad y haber anulado la petición. ¿Mm? Pero Pablo sí entendía la necesidad de llegar a muchos más almas, a tal punto de querer llegar como le había sido impuesto. ¿Ah? Y este impuesto, hermanos amados, eh, a ver, no lo debemos tomar como, pues ya tengo que hacerlo, sino con el sentido de, tengo que hacerlo. Esa imposición es esta, tengo que hacerlo. No, me entiende, ¿verdad? Esa es la imposición que Pablo dice. Ay de mí si no predico, porque me es impuesta necesidad interna. Había una necesidad en Pablo, que debe ser la misma de nosotros, una necesidad de querer orar, una necesidad de querer aprender más de la palabra de Dios, una necesidad de querer congregarnos a diario. Esa necesidad tiene que estar en todos los creyentes. Sí, esa era la necesidad que Pablo tenía. Y cuando la manifestaba, el denuedo, el poder con que Pablo hablaba, hacía, hermanos amados, que los hombres se redarguyeran sus corazones. Pablo, su ministerio, hermanos amados, un ministerio desde principio a fin. Y por eso que cuando escribe a los romanos, Dios le bendiga, Pastor Luciano, Dios le bendiga a usted y a su familia. Cuando él le escribe la carta a los romanos, él le dice a judíos, a gentiles, a bárbaros, soy deudor. Porque él se sentía con una deuda, no de dinero, sino de predicar el Evangelio. Y esto es lo maravilloso. Pablo, en su ministerio, él hizo lo que pudo para llevar a cabo su ministerio. Él era un hombre que hacía tiendas, hacía carpas, trabajaba en eso con sus manos. Y con eso también sustentaba muchas veces, porque también recibía ayuda de la iglesia. Él lo dice en alguna de las cartas por ahí. Llevaba a cabo su ministerio. Pero yo le digo una cosa, conociendo el amor de Dios y conociendo al apóstol Pablo por las Escrituras, creo que aunque Pablo no hubiera tenido los medios económicos, Pablo de una u otra manera, por la gracia de Dios, hubiera llevado a cabo su ministerio. Concluyo con esto. A los que tienen ministerio, de una u otra manera, en buena lid, por supuesto, en buena lid, lleven a cabo su ministerio. Si usted es pastor, cumpla con su pastorado. No es que no tengo ayuda, es que tengo 5 hermanos, pastorero, cuídelo, ámelo, porque el evangelio no es un negocio, no, es un negocio, entre comillas, de otra forma, es un negocio espiritual. Y el que sustenta al evangelio, a los que él ha llamado, es el Señor. Si usted es un hermano, lleve a cabo también el llamamiento que Dios le hizo. ¿Sí? Con esto concluyo. El endemoniado de Garadeno que fue liberado de esas legiones de demonios que tenía, quiso seguir a Jesús. No era el tiempo. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sí.
Hoy día es el tiempo de predicar a Cristo. Hoy día es el tiempo de llevar a cabo la predicación del Evangelio. ¿Dónde? Parta por su círculo inmediato. Su esposa, sus hijos, sus vecinos, sus conocidos. El círculo inmediato. Aquel que le rodea. Esto es lo que Pablo expresa. Soy deudor. ¿Pero de quiénes? De los hombres, no de Dios. Porque la salvación es gratis. Dios no cobra la salvación. Soy deudor porque no predico. Porque no hablo de mi Dios. Porque no manifiesto el Evangelio que me llegó a través de la salvación. Que el Señor lo bendiga, hermanos, mañana. Hasta mañana tenemos el capítulo ya 27 del libro de Hechos.